30 de diciembre. Saludo ahora al exministro de Hacienda y hoy candidato presidencial Mauricio Cárdenas. Doctor Cárdenas, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Gusto saludarlos a usted, a toda la audiencia, a la mesa de trabajo. Intentando entender las implicaciones de este aumento del salario mínimo para el año entrante del 23,7%, quisiera que usted nos explicara en palabras muy sencillas esto cómo afecta, cómo termina perjudicando, si ese es el caso, como lo hemos escuchado y entendido esta mañana, al final a los colombianos. Bueno, estaba escuchando la explicación de Bruce McMaster y, digamos, es bastante completa. Yo le voy a añadir un elemento a esta situación actual y es, aquí el presidente está tomando una decisión que es totalmente política. Esto no es economía, o sea, aquí no hay economía. Si fuera economía, esa decisión no se habría tomado porque todo el mundo sabe que el remedio resulta peor que la enfermedad. Esto lo único que va a hacer es generar despidos, generar más informalidad, generar más pobreza. Entonces esto es político. ¿Yo qué propongo? Ya salió el senador Iván Cepeda a decir no solo que el presidente Petro ha sido el mejor presidente de la historia de Colombia, sino que él apoya 100% la forma de reducir el problema de pobreza en Colombia. Entonces, ¿cuál es mi mensaje al senador Cepeda? Hagamos un debate público, abierto, en los micrófonos de un medio de comunicación, ojalá ustedes, en Blue, que él exponga sus argumentos y yo los míos. Y les aseguro que los argumentos de Cepeda, ninguno se sostiene, porque ¿qué pasa con este aumento del salario mínimo? Genera una sensación efímera, pasajera de bienestar. Hoy hay aplausos, hoy 3 millones de colombianos que ganan salario mínimo, obviamente están contentos. ¿Por qué? Porque el salario mínimo en Colombia no es suficiente, todos lo sabemos. Es muy difícil vivir con un salario mínimo, pero el problema es cuál es el salario mínimo que la economía colombiana puede sostener. Una economía que no está creciendo, una economía que no tiene ganancias de productividad, una economía con muy baja inversión. Usted la va a forzar a un salario mínimo muy alto y la única consecuencia, el único desfogue de esa situación es que la gente despide trabajadores. Yo he estado recorriendo a Colombia el último año y en todos los municipios entro a los negocios, a los comercios, a las tiendas, a las cafeterías y le pregunto a la gente que trabaja ahí, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas trabajando acá? ¿Cuánto estás ganando? Y la inmensa mayoría de las personas dicen que están ganando menos del salario mínimo, porque los empleadores no les pagan el salario mínimo. Entonces ahora va a haber más y más gente ganando menos del salario mínimo. Y hablo con los dueños de los negocios y les pregunto, ¿cómo está el negocio? ¿Cómo están sus números? Y todo el mundo me dice, estamos pasando dificultades, no tengo utilidades y el ajuste ha sido despedir gente. Entonces, con esta decisión, lo único que va a pasar es que después de este aplauso de hoy, vienen momentos difíciles para Colombia. El momento difícil es el dueño de la pyme, el microempresario, el dueño de la cafetería, pues haciendo sus números, la semana entrante va a decir, mire, yo con el ingreso que me da este negocio, no logro tener a los 3 o 4 trabajadores que tenía, ahora va a tener que hacer todo con 2. Eso es lo que va a pasar. Pero Petro no le interesa eso. Petro quiere esa foto de hoy, porque esa foto le genera ante 3 millones de colombianos hoy una sensación de que las cosas están bien. Pero de aquí a mayo, cuando se empiecen a ver los despidos, cuando se vea la inflación, cuando se vea que el Banco de la República sube la tasa de interés, se va a ver con claridad la locura en la que nos metió Petro, que es un acto totalmente irresponsable. Si fuera tan fácil resolver el problema de pobreza de Colombia, pues esto se habría decidido hacer muchos años. Él mismo lo debe haber hecho hace 4 años. O sea, si estaba tan convencido del salario mínimo vital, ¿por qué no lo hizo antes? Lo está haciendo ahora para dejarle el chicharrón al próximo gobierno. Entonces, Petro es un irresponsable, le está dejando al próximo gobierno una cantidad de líos que va a tener que hacer en el próximo gobierno. Arreglar las cuentas fiscales para empezar, porque esto las descuadra aún más, como si ya no estuvieran mal, esto las descuadra aún más, y arreglar el problema laboral, porque va a haber más informalidad. El próximo presidente de Colombia tiene que ser un experto, un duro, que sea capaz de decir, bueno, heredamos todos estos líos y ahora los vamos a resolver. Y ese es el gran reto que tiene Colombia. Pero, doctor Mauricio Cárdenas, al respecto le quiero preguntar, como esto es político y claramente esto ya se salió el campo de lo técnico, ¿no debería esto
tramitarse por el Congreso de la República, como lo hacen otros países, como lo acabábamos de conversar, como Chile, en donde el aumento del salario mínimo se decreta por ley. Es un proyecto que presenta el presidente, pero después es debatido por la Cámara de Diputados, por el Senado, y lo aprueban en medio de una discusión como se aprueban los impuestos, cualquier impuesto, más teniendo en cuenta que el peor impuesto para los pobres del país es justamente la inflación, el costo de vida es la carestía, que no hay mayor impuesto para la clase media tampoco, como lo es justamente los impactos derivados de una alza excesiva del salario mínimo. ¿No es hora de cambiar esta manera de ajustar el salario mínimo en el país, en donde por lo demás es una mesa de concertación que quienes tienen la voz sonante y cantante, por decirlo así, la que lleva la melodía, son los sindicatos del país, que representan al 3.4% de los trabajadores que están agremiados, y mientras tanto no tienen allí voz el 60% de los informales, que es la inmensa mayoría de la fuerza trabajadora del país? Digo, ¿qué se puede hacer de aquí en adelante? Porque no podemos seguir dependiendo de que el político de turno haga lo que quiera el último año de su gobierno. Sí, no podemos seguir en este populismo irresponsable. Es que realmente están metiendo a Colombia en unos líos gigantescos, gigantescos. O sea, Colombia nunca había estado en una situación tan difícil. Ahora en el tema de empleo, pero también en el tema de las finanzas públicas. Ahora, ya hay una ley que establece cuáles son los parámetros para subir el salario mínimo. Y esa ley, obviamente, este gobierno pues se la saltó por la faja, porque es una ley que dice, mire, tenga en cuenta la inflación, 5%. Tenga en cuenta la productividad, que por mucho que usted le ponga productividad, este año 2025 es 2%, o sea, 5 más 2, 7%. Eso es lo que dice la ley. Y Petro sale con 23%. ¿Qué quiere decir esto? Le importó 5 centavos la ley, los parámetros, que es algo que siempre ha guiado las decisiones de salario mínimo. Ha habido gobiernos que dicen en un momento vamos a subir un poco más, pero 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, pero esto realmente no tiene cómo. O sea, usted podría perfectamente decir que este decreto es ilegal porque pues no tiene para nada como referente lo que establece una ley que ya estableció el Congreso. Entonces, pero por ahí no es, porque se podría demandar, etcétera, pero por ahí no es. Esto es totalmente político. Y es político, y aquí la clave de nosotros, los que estamos en las campañas políticas, es que haya mucha pedagogía y que se entienda que de eso tan bueno no dan tanto. Y el pueblo colombiano es inteligente, es más inteligente que Petro, sabe perfectamente que este es un acto de politiquería. Y lo que hay es que hacer entender mucho mejor, pues que esto a final del día hace que Colombia sea un país con una economía menos sólida, con más pobreza, con más desempleo, con más informalidad. No hay duda de que eso es lo que va a pasar. Entonces es un debate de ideas. Por eso es que yo insisto al senador Cepeda, si está tan convencido y supuestamente tiene los argumentos, que yo creo que son todos muy malos, muy frágiles, entonces salga al escenario y demos la discusión. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que el elector colombiano entiende perfectamente que aquí le están tratando de meter los dedos en la boca y que al final los platos rotos los va a pagar la clase trabajadora. Fíjese que hemos buscado en diferentes oportunidades al senador y candidato presidencial del petrismo, Iván Cepeda, para hablar sobre este y sobre muchos otros temas. Hay muchas cosas sobre la mesa sobre las que valdría la pena escuchar a quien, según la más reciente encuesta de Inbamer, tiene la mayor opción de ser presidente de Colombia en mayo del año entrante, y no ha sido posible. Yo creo que este es un buen momento para que él saque la cabeza y se siente a debatir y se siente a hablar, y es buena su invitación, porque al final la presidencia de la República se gana con argumentos y convenciendo a la gente de lo que se piensa, incluso de lo que él piensa, de que este es el mejor gobierno de la historia, el de Gustavo Petro, y está de acuerdo con este incremento del salario mínimo. Doctor Mauricio Cárdenas, quiero hacer una última pregunta. Creo recordar que usted en el 2017 era ministro de Minas y Energía, ¿o de Transporte? No, ¿o de Hacienda? ¿Qué de Hacienda? ¿De Hacienda? Ah, entonces a usted le tocó la caída del decreto del mínimo en el Consejo de Estado en el gobierno Santos. No tengo presente que se haya caído un decreto de salario mínimo. Sí, fíjese que sí, es que de eso estábamos discutiendo esta mañana, haciendo memoria, y tenemos el recuerdo de eso que pasó. Fíjese usted, es la sentencia del 23 de marzo del 2017 de la sección segunda del Consejo de Estado, el consejero ponente Gabriel Balbuena Hernández.
voy al final. 58 páginas tenía este fallo. Declarar la nulidad del decreto 2552 del 30 de diciembre del 2015, por medio del cual se fijó el salario mínimo para el 2016, de conformidad con lo expuesto. Esto se demoró casi un año y medio en fallarse. Pero se cayó, al final el Consejo de Estado tumbó ese decreto. ¿Usted lo recordaba? Porque fíjese que los argumentos que fija el magistrado Balbuena, el consejero Balbuena, eran entre otros que el gobierno no había explicado suficientemente los motivos para llevar a cabo ese incremento del salario mínimo. Pues mire, por lo que leo, por lo que usted dice, por lo que veo ahí, es que se cayó después por un tema de forma, procedimiento quizás, y que fue inocuo, es decir, que no tuvo ninguna implicación, porque el aumento que se había decretado, pues se decretó en diciembre y aplicó para todo el año siguiente. Entonces, seguramente se pegó de alguna tesis de que no había sido suficientemente justificado, explicado, sustentado, lo que sea, pero en ningún momento se cayó un incremento del salario que hubiera puesto, digamos, que hubiera afectado lo que el gobierno estaba estableciendo en incremento salarial. Sí, pero no hubo ningún momento en el que el Consejo de Estado dijera esto que estableció el gobierno no es válido, hay que revisarlo, hay que reducirlo, hay que subirlo. Nunca pasó eso. El gobierno siempre... Es cierto por los plazos, porque el Consejo de Estado tardó año y 4 meses exactamente en emitir el fallo y ya era un hecho superado. Pero fíjese lo que dice el fallo, y se lo comparto con mucho gusto cuando terminemos la entrevista. Exhortación al Gobierno Nacional, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La Sala considera necesario exhortar al Gobierno Nacional para que cuando quede investido de la facultad de proferir de manera unilateral el decreto que fije el incremento del salario mínimo, luego de fracasar la etapa de concertación en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, lo haga en estricto cumplimiento de la carga motiva que le impone el artículo 8 de la Ley 278 del 96, de conformidad con lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia tal, teniendo en cuenta con el mismo nivel e incidencia, además de la meta de inflación del siguiente año, la inflación real del año que culmina según el IPC, la productividad acordada por la Comisión Tripartita que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la contribución de los salarios al ingreso nacional y el incremento del Producto Interno Bruto. Esto podría ser jurisprudencia eventualmente. Yo sé que usted me dice que esta es una discusión política y no jurídica y no técnica, pero estos antecedentes podrían eventualmente llevar a que una demanda prospere en este sentido. Sin duda, porque lo que está diciendo esa sentencia es el decreto que establece el salario mínimo debe estar plenamente sustentado y justificado en una ley. Y hace referencia a los parámetros de esa ley, que es inflación causada, inflación esperada, aumento del crecimiento económico, productividad, en fin, los parámetros que hay que tener en cuenta. Obviamente, este decreto de anoche pues no tiene en cuenta nada de eso, porque nada de eso permitiría justificar un incremento del 23%. Entonces, quien vaya a demandar lo de ayer, si es que hay alguien que lo hace, pues va a usar esa sentencia de la sección segunda, de lo que dijo el magistrado Balbuena, pues como un argumento de decir, mire, ya le habíamos dicho al Ejecutivo que tenía que respetar la ley, y pues en ese caso supongo yo que es que le pareció que no estaba suficientemente bien detallado el decreto en esa época. Pero no estaba cuestionando, creo yo, el monto. O sea, lo que ahora sí va a haber es cuestionamiento sobre el monto, pero no nos desviemos, porque el tema no es jurídico. ¿Por qué? Aquí es totalmente político esto. ¿Quién sabe manejar bien una economía? ¿Quién sabe hacer bien las cosas? ¿Quién actúa con populismo, con irresponsabilidad, que está pensando es en la foto de hoy, en esa sensación efímera de bienestar? Es como de gratificación inmediata. Eso es lo que quieren, como un aplauso hoy, pero que al final del día sabe que a mediano y largo plazo, y eso lo sabe Cepeda, eso lo sabe Petro, lo saben ellos, que a mediano y largo plazo esto no va a generar ningún bienestar. Esto lo único que está es buscando los votos hoy. A mediano plazo son líos, solo líos. Todo lo que está dejando este gobierno son líos, el lío fiscal, el lío de la salud, el lío del sector eléctrico, el lío de la seguridad. Entonces, ellos, tal vez es como la primera vez que en Colombia vemos un gobierno que dice, mire, hago lo que sea con tal de ganar las elecciones del año entrante. Vale la pena preguntarse por qué. ¿Por qué ese desespero? Yo creo que Petro le teme mucho a la democracia, sabe que en democracia con una cancha nivelada, sin medidas irresponsables, va a perder. Y él sabe
que si el partido de él no está en el gobierno, él va a tener que salir a rendir cuentas. El país le va a pedir explicaciones. Ha sido un muy mal gobierno con muy malos resultados y él le teme a eso. Entonces, esperemos en los próximos 6 meses más medidas de estas que desesperadamente buscan un resultado electoral. Eso es lo preocupante para Colombia, porque eso es romper con un equilibrio. En la democracia, la cancha tiene que estar nivelada. Y ellos van a hacer de todo. Hoy lo vemos en el tema económico, mañana lo podemos ver en el tema de seguridad, mañana lo podemos ver en una conmoción. A mí me parece que esto es lo que nos está llamando la atención a los colombianos, es aquí hay un presidente dispuesto a crear todas las crisis, todos los caos posibles con tal de quedarse en el poder. Eso es lo que está pasando en realidad. Esa es la emergencia económica, esa es la Asamblea Nacional Constituyente, ese es el decreto de emergencia económica. Son todas las decisiones de las últimas semanas. Actos de desespero. Y el país es más inteligente que eso. El país sabe leer a Petro, sabe que Petro está hoy en una estrategia donde lo único que le interesa es el no tener que pasar el 7 de agosto del próximo año a tener que rendirle cuentas a un país por el desastre que ha sido ese gobierno en materia de salud, de seguridad, de economía, de finanzas públicas. Esa es mi lectura. Sí. Doctor Cárdenas, déjeme hacerle una pregunta final que están planteando muchos oyentes y pues usted lo sabe por su experiencia. ¿Es cierto, sí o no, que el salario de los congresistas está atado a este incremento del salario mínimo? Es decir, ¿les va a subir el salario, esto basado en su experiencia como ministro, en un 23%? Se nos fue. Aló. Sí, ahí estoy. Ahí lo escuché. Perdón, me faltó la última frase de Felipe, No, es cierto, es decir, es cierto que el salario de los congresistas que se expide por decreto del gobierno está atado a este salario mínimo, es decir, ¿les va a subir el 23.7%? A ver, hago un poquito de pedagogía acá. Hablemos de los salarios en general del Estado colombiano. No hay tantos empleados en el Estado colombiano que ganan salario mínimo. Más o menos podríamos decir que menos de la mitad, o sea, la mayoría de la gente que trabaja en el Estado gana más de un salario mínimo. Pero hay una negociación salarial con los sindicatos que representan a los trabajadores del Estado. Y esa negociación generalmente comienza, el piso de esa negociación es el incremento del salario mínimo. Entonces, ojo, viene un problema mayúsculo y es que entran en paro, FECODE entra en paro, eso sí se lo puedo asegurar. FECODE entra en paro si el aumento salarial que se decreta no es igual o superior al del salario mínimo. Entonces, ¿qué viene después? La Contraloría certifica cuál fue el incremento salarial promedio de todos los servidores públicos después de esa negociación. Y ese numerito certificado por la Contraloría es lo que rige para el incremento de las remuneraciones de los congresistas. Y la cosa no para ahí, porque el salario de un congresista es igual al salario de un tiene, digamos, repercusiones sobre la rama judicial. Así es. Los magistrados de las altas cortes ganan lo mismo. De altas cortes, por ejemplo. Los magistrados. Magistrado, y entonces, fiscal, vicefiscal. ¿y qué viene después? Fiscal general. Entonces, el magistrado, digamos, es igual al congresista. El magistrado auxiliar es un 80%. Y así baja por toda la rama hasta el juez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto es una escalera y esto es una cascada. Entonces, sube el salario mínimo y suben todos estos además, salarios. Mauricio. En conclusión, el hueco fiscal que ya había. O sea, hace 8 días el gobierno decreta una emergencia económica diciendo estamos quebrados y tienen que salir a buscar unos impuestos. Hoy salió ya un borrador de esa emergencia económica. Esa emergencia económica, los números que tenía ahí ya se desactualizaron. Ya necesitan unos 7 u 8 billones de pesos más por lo que representa esto desde el punto de vista del incremento salarial. Por eso les insisto, esto es de una irresponsabilidad que es inusitada, es una irresponsabilidad. Uno entiende que en política los gobiernos tratan al final de ganar favorabilidad, pero a estos costos de poner a Colombia, o sea, ¿Colombia en qué está quedando con esto? Con una economía que pierde competitividad, con unas pymes, unos microempresarios que van a tener que despedir gente, con unos inversionistas que compran los papeles de Colombia que dicen Colombia se salió de todo parangón. O sea, la semana antepasada ya Colombia tuvo que ir
de rodillas a donde un inversionista internacional que se llama Pinco a decirle, mire, le voy a colocar unos bonos a usted, solo a usted, no diga nada, porque esto es privado. Y le voy a pagar una tasa de interés más alta de la que generalmente estoy pagando a cualquier otro inversionista en Colombia. Y esto lo vamos a contar solo después. Y son las tasas de interés del 13.3%. Colombia no debería estar pagando una tasa del 13%. Colombia debe estar pagando una tasa del 9, 10% máximo. Pero eso es producto de la responsabilidad. Entonces, como que cada error lo tapan con otro error. Y al final, yo les digo una cosa, el próximo gobierno de Colombia va a tener una tarea que es tal vez la más grande que ha tenido cualquier gobierno, que es organizar una cantidad de sectores que están en los rines y que van a necesitar plata. La salud, la seguridad, van a necesitar plata. El sector eléctrico va a necesitar plata. Un Estado quebrado y un mercado laboral que va a estar paralizado, donde hay cada día más informalidad. Eso no es para principiantes. El país que vamos a heredar el 7 de agosto del próximo año requiere manos expertas. O sea, ¿por qué? Porque no es solo maniobrar y manejar una economía e irla sacando adelante y que van creciendo y la infraestructura. Es realmente desactivar varias bombas de tiempo que van a explotar todas al mismo tiempo. Sí, agregándole a eso, doctor Mauricio Cárdenas, que el presidente Petro anoche mismo, en la ceremonia de ascensos en la escuela militar, le dio la orden al ministro de Hacienda y al ministro de Defensa que reajusten el salario del año entrante de todos los policías y todos los militares de Colombia porque quedó desactualizado, porque el decreto se expidió antes del aumento del mínimo. Imagínese el impacto que tiene subir con base en eso mismo el valor de los salarios de más de 300.000 hombres y mujeres de las fuerzas militares y de policía en Colombia. Doctor Mauricio Cárdenas, yo le digo, muchas gracias. Una última reflexión, Ricardo, porque yo creo que es bueno también como anticipar para dónde van las cosas, porque hoy estamos reaccionando a la noticia de anoche, pero sigamos el hilo conductor. Jale la pita y lleguemos hasta el 7 de agosto. ¿Qué pasa en el escenario hipotético que el Pacto Histórico, el Frente Amplio, ganan las elecciones? ¿Qué viene ahí? O sea, ¿cómo maneja ese gobierno toda este campo minado? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer un Iván Cepeda? Por eso es que yo tengo tanto interés en el debate con él. Y yo le voy a decir, yo le anticipo ya qué va a hacer, porque es a un error sumarle todavía más errores. Iván Cepeda, se lo puedo asegurar, que lo primero que va a hacer es decir, la deuda pública de Colombia es impagable, no la vamos a pagar. Es ilegal, es ilegítima, es una deuda que en la historia son 200 años, se inventa cualquier argumento y se no la pagó. Y ahí entramos ya como Colombia en un terreno que nunca hemos estado, y es el país al que nadie financia, que las tasas que le cobran son altísimas, que dependemos solamente de que la China nos preste plata, el empobrecimiento, y eso no es un problema de 1 o 2 años. Cuando un país deja de pagar sus obligaciones, que es lo que viene si sigue el pacto histórico, el libreto está demasiado claro. En ese momento el país sufre consecuencias no por 1 año o 2, eso son 10 años, son 20 años. Eso es un lío tremendo. Entonces, para allá va Colombia. Colombia tiene que despertar, darse cuenta de que nos están metiendo en una sin salida. Y la única fórmula que tenemos es la democracia. Sí. La única solución es la democracia, son las elecciones. Entonces, ojo Colombia, no nos dejemos meter los dedos en la boca, nos están engañando, nos están diciendo mentiras, nos están haciendo trampa. Tenemos un gobierno tramposo, mañoso. Entonces, ojo Colombia, las elecciones importantísimas, 8 de marzo, la consulta, es el primer paso 9/28. Fundamental. Me hizo la publicidad política no pagada el doctor Mauricio Cárdenas. Feliz año, exministro y candidato presidencial. Gracias. 9:29 minutos.